Vamos a hablar con un diputado nacional de Frente de Todos que representa a la provincia de Buenos Aires y se llama Leopoldo Moro. ¿Qué tal, Leopoldo? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto de escuchar. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. ¿Qué te pareció el discurso del presidente Alberto Fernández de ayer? Francamente no lo escuché, lo leí. Y como ustedes saben, lo que uno lee en los diarios siempre tiene la dificultad del recorte, y además del recorte de la interpretación que cada diario le da a las cosas que los dirigentes dicen. Pero en líneas generales me parece bien que haya hecho un repaso que permite tener una visión un poco más equilibrada de la realidad, que no es tan mala como se dice, tampoco es tan buena, todo lo contrario, la situación es una situación compleja, pero lo cierto es que hay factores o elementos que permiten suponer que estamos en condiciones de mejorar esta situación, no particularmente el caso de la inflación, ahí todavía tenemos una deuda pendiente. Digo tenemos porque la tenemos todos, me parece que el conjunto de la sociedad, porque también la oposición juega un papel importante, porque ha quedado en una situación que le permite ser la llave en el Congreso de decisiones que nosotros solos no podemos tomar, como por ejemplo eliminar una gran cantidad de privilegios o exenciones que significarían recuperar recursos sin tener que aumentar impuestos, sin tener que, digamos, volver a poner sobre las espaldas de la gente la necesidad de un esfuerzo, como por ejemplo, bueno, el año que viene, en la ejecución presupuestaria, si la oposición nos acompañara y pudiéramos sacarlo de común acuerdo la decisión de eliminar el impuesto a las ganancias a jueces y fiscales, al Poder Judicial, eso significaría cerca de 260.000 millones de pesos que ingresarían a las arcas del Estado sin necesidad de aumentarle impuestos a nadie, lo que equivale prácticamente a lo mismo que se obtuvo con el aporte de las grandes fortunas. Claro, al comienzo de la administración de Alberto. Claro, o sea que se podrían aumentar recursos, no los voy a aburrir enumerándolos, pero hay cerca de 500, 600.000 millones de pesos que se podrían incorporar, reitero, a los recursos públicos sin necesidad de aumentar el gasto. Leopoldo, cuando se habla del déficit hay que hablar no solamente del gasto, sino también de lo que se deja de recaudar por exenciones al impuesto a las ganancias o al IVA. Y este es uno de los casos, ¿no? Te voy a hacer una consulta que tiene que ver con algo que en lo particular a mí me preocupa mucho porque me interesa vivir en un país que cada vez tenga mayor cantidad de democracia y por eso estoy poniendo mi punto de vista ante la pregunta. Yo estoy a favor de que se realicen las PASO y también considero que el Frente de Todos se equivocaría si termina, como decía Perón en algún momento, dejar de perderle el semblante, de semblantear al votante del Frente de Todos que apoyó en el 2019, que en líneas generales yo creo que no le gustaría este intento de algunos dirigentes del Frente de Todos de querer suspender las PASO, porque piensan, y yo creo lo mismo, que en grandes, algunos, en sus mayorías, esos votantes, consideran que sería un cambio de reglas para dañar a la oposición en un momento en donde creo que la lealtad de ese votante hacia el Frente de Todos no le gustaría esa triquiñuela. No sé cuál es tu opinión. Mira, yo la verdad que no tengo una opinión formada de manera definitiva sobre esta cuestión. En primer lugar, porque creo que hay una prioridad, que es, a mí me preocupa mucho más que el gobierno tome la decisión de promover un aumento fijo en los salarios de los trabajadores, por supuesto sin desmedro de paritarias, y además también en sancionar la ley que está debatiéndose en el Senado de la senadora Juliana Di Tulio para llevar adelante un refuerzo muy fuerte a los que están fuera del trabajo formal y por debajo de la línea de indigencia, que el caso de las PASO. Creo que hoy hay que volcar rápidamente esa ecuación que favorece a los sectores del trabajo respecto a la remuneración que está recibiendo el capital. Creo que este es el daño más importante que se está produciendo no solamente en el bolsillo de la gente, sino en la credibilidad del sistema democrático. Me
parece que hoy el sistema democrático atraviesa también una crisis de representación que tiene que ver con las insatisfacciones que tiene la sociedad. Aún el que trabaja a veces se queda por debajo de la línea de pobreza. Y eso hay que modificarlo urgentemente. Reitero, no solamente por una cuestión de justicia social, sino de fortalecimiento del sistema democrático. Me parece que eso fortalece más la democracia que el sistema electoral que podamos elegir. Entonces mi preocupación es esa. Ahora, después, bueno, se podrá debatir, hay diversas formas de representación. Las PASO es un mecanismo de participación. También mecanismos de participación son los procesos de elecciones abiertas que pueden promover los partidos por sí mismos. Hubo una elección muy representativa en el pasado que no fue una PASO, pero fortaleció el peronismo, que fue la elección entre Cafiero y Menem, la elección interna que tuvieron. La elección abierta que hizo en su momento la alianza entre la candidatura de la Rúa y Fernández Mejía, tampoco fue una PASO y sin embargo movilizó millones de personas a votar. Así que el sistema electoral, yo coincido, por supuesto coincido con vos en que cualquier sistema electoral, la PASO o el que fuere, tiene que garantizar la participación del ciudadano y la decisión del ciudadano. Pero hoy la democracia, a mi juicio, está erosionada en su credibilidad por las insatisfacciones que se generan a partir de un sistema económico injusto que hace que el trabajador cada vez gane menos y el capital cada vez gane más. Sí, es un momento, desde tu punto de vista, en donde lo económico ordenaría o se llevaría con mayor tranquilidad ciertos procesos políticos de gestión dentro del Frente de Todos. Me parece interesante esa mirada. Ahora, el lunes, no sos un dirigente peronista, pero el lunes está el Día de la Lealtad y gran parte de dirigentes del Frente de Todos van a conmemorar el 17 de octubre con diferentes actos. El no ordenar políticamente en este tiempo lo que se llamó la institucionalización del Frente de Todos, que no se llevó adelante. Recuerdo las palabras del año pasado, el día de la militancia en Plaza de Mayo del presidente Alberto Fernández. Estamos ya casi un año en esas palabras, en donde sigue sin estar ordenado el Frente de Todos. ¿Considerás que es la resultante también de que el 17 haya diversos actos de parte de políticos del Frente de Todos y del sindicalismo? Es uno de los factores. No creo que sea el único. Vuelvo a insistir básicamente en que me parece a mí que lo que hay son miradas divergentes dentro de la pluralidad, pluralidad que sostenemos, entre otras cosas porque tenemos muy en claro que lo que puede venir en Argentina es de una gravedad inusitada, si es que se cumplen los pronósticos que está haciendo el macrismo y los poderes dominantes, que esta vez no mienten, como mintieron en el 2015. En el 2015 Macri presentó un país rosa, diciendo que iba a eliminar el impuesto a la ganancia y que iba a sostener las políticas de kirchnerismo que habían dado buen resultado. Nada de eso ocurrió, mintió descaradamente, intentó la clásica receta neoliberal, destruyó la Argentina, pero esta vez no mienten. Esta vez dicen con toda claridad, porque lo quieren legitimar con el voto, que vienen por la eliminación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, la privatización de la aerolínea argentina, el retorno de las AFJP, y que lo van a hacer además a los garrotazos. Por eso dijo claramente en una entrevista con Majul que si hacía falta un liderazgo que tuviera que bancar muertos para imponer ese plan económico, ahí estaban ellos, o propiciando, Patricia Bullrich y el propio Macri en las últimas horas, que las Fuerzas Armadas participen en una barbaridad. De lucha contra el narcotráfico, que de lucha... Ese es el pretexto, como vos sabés. Sí. Ahí de lo que se trata es que quieren modificar la ley de seguridad interior, lo dijo expresamente Patricia Bullrich, para que las Fuerzas Armadas vuelvan a participar en los conflictos internos y enfrentarlas con el pueblo argentino. Entonces, como eso es lo peor que puede venir, la pluralidad del Frente de Todos en la diversidad se sostiene. Pero de todas maneras creo que efectivamente sigue incidiendo una mirada distinta sobre muchas cosas. No, por ejemplo, en el movimiento obrero no hay una mirada única sobre lo que acabo de hablar con vos, que es el tema de un aumento de suma fija. Hay sectores de la CGT que insólitamente se oponen. Sí. Entonces estamos frente a un problema, reitero, que tiene raíz en una discusión que es más vieja que el sol, pero que
condicionan cuando se trata del campo popular, que es cómo distribuir el ingreso de Argentina. Me parece que eso también ha llevado a estas distintas manifestaciones del 17 de octubre. Quiero hacerte escuchar un audio de Patricia Bullrich en un instante. Yo creo que Patricia Bullrich, yo estoy en la antípoda de su pensamiento, pero me parece que dentro de Juntos por el Cambio es la dirigente que el perfil de votante de Juntos por el Cambio en una interna le ganaría hoy en día a Horacio Rodríguez Larreta de Mauricio Macri, es lo que opino yo. Es muy probable. Quería hacértela escuchar, pero más allá de hacértela escuchar, que es una retahíla de desde la mañana a la noche, este país no es viable, acá hay un descontrol total, la economía no tiene ningún tipo de anclaje, bueno, es un sopapo tras otro discursivo, ante las políticas del Frente de Todos. Pero la pregunta que quería hacerte después de que escuches el audio, para refrescárselo también a la audiencia, es si el Frente de Todos considera que con ese discurso no tiene que ser desde algún lugar contrapuesto, porque ellos tienen muy en claro que de diálogo ni hablar, que no van a ir a ningún tipo de trabajo conjunto a nivel político de acá hacia el 2023, pero también me parece que terminan subestimando al electorado o a gran parte de la República Argentina, porque los que vivimos en la República Argentina sabemos que hay cosas que están mal, pero no es que de la mañana a la noche todo está mal. Pero quería hacértela escuchar y después si tenés alguna reflexión como dirigente del Frente de Todos para poder contraponer lo que ellos ya lo utilizan como discurso y estrategia hacia el 2023, que es todo lo que venga del Frente de Todos va a ser horrible y pésimo. Pero escuchala unos segundos y después te reitero o le contestás sobre esa mirada como dirigente. Que sea unos segundos. Sí. Por mi propia salud. Va a ser poquito, creo que no llega a 50, no llega al minuto. Yo lo que veo es un desmadre total, un gobierno que no sabe para dónde ir, ya no sabe, nadie sabe qué es lo que hace, cuáles son las políticas, no hay dirección. Creo que Cristina se ocupa solamente de aquellas cosas que a ella le interesan para su poder, todas las demás dice, opina, pero tampoco se ocupa. ¿Y qué otra cosa puede hacer un presidente fantasma que poner ministro fantasma? ¿Presidente fantasma le decís vos? Y sí, total, es un presidente tan ausente. Si uno dijese, dame 3 cosas por las que el presidente lo vamos a recordar. El desastre de la pandemia. La fiesta de Olivos. La fiesta de Olivos. Sí. ¿No? Y el vacunatorio VIP. Ya está, terminó, Leopoldo. Ahora, digo, en base a esto, ¿el Frente de Todos considera que debe tratar de contraponer este discurso con algunas políticas que tengan diferenciación a la negatividad que propone todo el tiempo Juntos por el Cambio y que tiene, según las parlamentarias del año pasado, cierto anclaje? No le fue para nada mal en las parlamentarias a Juntos por el Cambio, con un discurso bastante parecido, tal vez no tan virulento, pero sí parecido. No, sí, en realidad no le fue nada mal en general a las oposiciones en distintos lugares del mundo, porque la pandemia ayudaba, en términos subjetivos, claro, a fortalecer el discurso del pesimismo, ¿no? La verdad es que era muy difícil mantener serenidad, equilibrio y una mirada optimista cuando estabas todo el tiempo encerrado en tu casa y con todas las dificultades que eso significaba. Y la gente, tal vez, en este país y en otros, tomó más en cuenta eso que, por ejemplo, en el caso de Argentina, la ayuda inmensa, gigantesca que llevó adelante el Estado y el gobierno del Frente de Todos para sostener aún en esas condiciones el proceso económico con el ATP, el IFE, etcétera, etcétera. Pero digo, ellos están cabalgando sobre esas subjetividades de un mundo que está en crisis, que ahora no solamente está en crisis por los efectos de la pandemia, sino que está en crisis por los efectos de la guerra, con una recesión mundial espectacular y un aumento incesante de los valores de la energía y de los alimentos, que desgraciadamente, y no es una buena noticia, se va a seguir produciendo a medida en que el conflicto se siga extendiendo. Por lo tanto, estamos en un escenario que permite sembrar un discurso de esa naturaleza y además acompañado
que por los grandes medios hegemónicos de Argentina que responden a los sectores dominantes, que son los que fomentan este tipo de discursos. Ayer el presidente precisamente se dedicó bastante a tratar de demostrar que todo esto no es así, porque habló, por ejemplo, de un incremento importante de la inversión y hizo una pregunta que ninguno de los presentes podría haber respondido seriamente. Si estamos tan mal, ¿por qué siguen invirtiendo tanto en la Argentina? Claro. Y si estamos tan mal, ¿por qué ganan tanta plata en la Argentina? Por ejemplo, la anónima, la de ese sinvergüenza que dijo que su política era remarcar precios, ha tenido este año ganancias del orden de los 250 millones de dólares hasta ahora en sus saldos, de sus balances de ganancia del último año. Del último tiempo. Entonces digo... Brown. Exactamente. Entonces digo, es efectivamente un discurso que tiene un objetivo, generar la sensación de descontrol, de caos, para imponer el orden. ¿Para imponerlo cómo? Con represión y mano dura. Por eso hablan de la intervención de las Fuerzas Armadas, por eso hablan de que puede haber muertos pero hay que bancárselos, por eso hablan de que van a... ¿Y cómo considerás, Leopoldo, que desde el Frente de Todos se puede paliar de acá al 2023 ese tipo de discursos extremadamente negativos? ¿Mostrando qué? Bueno, mostrar, reitero, primero desde el punto de vista de lo que debe hacer el gobierno más que el Frente de Todos, lo que debe hacer el gobierno mostrando que hay voluntad de favorecer a los sectores, no les digo ya ni siquiera de menores recursos, digo a los sectores que están involucrados en el esfuerzo del trabajo cotidiano. Y por supuesto también aquellos que sin estar en la representación formal de un sindicato o en la formalidad laboral, también hacen su aporte como cuentapropistas, como monotributistas, y que están efectivamente necesitados de un fuerte respaldo por parte del gobierno. Cambiar esta ecuación rápidamente, no puede ser que el capital se lleve el 60 y pico % de la ganancia y los trabajadores el 40 hacia abajo. Eso me parece decisivo. Y reitero, hay recursos para hacerlo, si es que hay voluntad política de llevar adelante esas decisiones. Por supuesto, también poniendo la oposición, reitero, en la opción de tener que mostrar frente a la sociedad si quiere acompañado o no esto, porque por un lado dicen que hay que eliminar impuestos, pero ellos hablan de eliminar impuestos a los ricos, porque el otro día en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hubo oportunidad de eliminar el impuesto a los consumos con tarjeta de crédito, se juntó 30 diputados, faltaba uno solo para llegar al quórum, y quien no bajó, Juntos por el Cambio. Ese impuesto no les interesa bajarlo, el del consumo de la gente. Ellos quieren bajarle los impuestos a los ricos. Entonces hay que ponerlos en evidencia, esa es la manera de enfrentar este tipo de discursos, con ese tipo de iniciativas. Le queda poco tiempo al Frente de Todos para terminar de darse cuenta, tanto Alberto, Cristina o Massa, que no debe romperse su unidad. No creo que se encabeza de ninguno de los tres romper la unidad. Me parece a mí que eso no pasa por la cabeza de ninguno de ellos. Son solo tensiones. Son tensiones propias de esto que acabamos de conversar durante el transcurso de la charla. ¿Sí? Son miradas, bueno, que Cristina las ha explicitado en muchas oportunidades. Ya lo hizo hace 2 años y pico. Casi en el inicio del gobierno dijo con claridad que había que alinear precios, salarios, tarifas y haberes jubilatorios, ¿no? La última pregunta que te hago, Leopoldo, tiene que ver con... Ayer estuve viendo la despedida tuya en La Recoleta, cuando despediste los restos de Raúl Alfonsín. Y hablaba del mensaje de Parque Norte, de plasmar ese pacto de convivencia. Bueno, la película Argentina 1985 trae de nuevo a Raúl Alfonsín y el análisis de su gobierno. ¿Cuál es el Alfonsín que pensás que te aportó políticamente y que fue bisagra en vos? ¿Con qué Alfonsín te terminás quedando? Porque ayer hablaba de un hombre de paz, que siempre optó por la paz.
¿Ese fue el legado que te dejó a vos y a los dirigentes radicales de tu generación, o hay alguna otra cosa que vos quieras sumarle? No, yo creo que uno de los legados más importantes que nos dejó Alfonsín, y no solamente a nosotros que militábamos junto a él, sino a la sociedad argentina, es la construcción del pacto democrático. Yo creo que del 83 en adelante se llevó adelante, valga la redundancia, un pacto democrático implícito y explícito. Explícito porque se sancionaron leyes para consolidarlo, la ley de defensa nacional que le dio a las Fuerzas Armadas el lugar que debería corresponderle en una sociedad civilizada y en una sociedad que se maneja con leyes, no con la ley de la fuerza. La ley de seguridad interior, esta que ahora quiere derogar Patricia Bullrich y Macri, que le dio a la fuerza de seguridad también los límites de su accionar para que no invadieran la privacidad de los ciudadanos, para que no llevaran por adelante políticas de intervención en el derecho autónomo que tiene la gente de actuar en el partido político que se le ocurra, en el sindicato que se le ocurra, etcétera, y la ley de inteligencia, sancionadas en distintos gobiernos, pero como parte de ese pacto democrático. Y además un pacto democrático implícito que nos comprometía a todos a respetar determinadas reglas de juego, no usar el aparato del Estado para tirárselo encima al opositor, persiguiéndolo, espiándolo, fabricándole causas judiciales, etc. Ese pacto democrático, desgraciadamente, es el que rompió Macri en el 2015 cuando asumió el gobierno y transformó al Estado en un Estado mafioso que llevó adelante una política sistemática de espionaje ilegal y persecución que terminó como terminó, es decir, con gente presa inocente, con gente desprestigiada, estigmatizada y con un sistema político que se transformó en la ley de la selva. Y en un momento en donde también se quiso ese clima generado también termina en el intento de asesinato de Cristina Fernández. Desde ya no puede terminar de otra manera que no sea en la violencia. Por eso Macri y mucho más Patricia Bullrich, por su trayectoria política, se sienten más cómodos con la violencia que con la democracia. Y esa violencia, desgraciadamente, este año se desató de manera, explotó, mejor dicho, porque es la acumulación de muchos años de prédica, de persecución, de estigmatización. Y bueno, primero tuvimos violencia verbal, después violencia simbólica con las guillotinas, las horcas, las bolsas mortuorias, después violencia material con los scratches en la puerta del patio, amenazando a Cristina con la muerte, o en la puerta del Congreso, o cuando asumía Macri, o en la Plaza de Mayo cuando arrojaban antorchas. Violencia que tuvo lugar, entre otras cosas, porque la policía de la ciudad dio zona liberada para que pudieran estas cosas sin intervenir. Después la violencia que significó el intento de sitiar la casa de Cristina, cosa que hasta el día de hoy Larreta no ha podido explicar, salvo el voz baja diciendo que lo arrastró Patricia Bullrich, pero que se produjo el mismo día que iba a ser el primer intento de asesinato a Cristina, y después culminó en el intento de asesinato a Cristina, lisa y llanamente. Leopoldo, buen fin de semana, gracias por esta entrevista y hablamos más adelante. Te mando un abrazo. ¿Cómo no? Que les vaya muy bien. Un abrazo. Chao. Quien está hablando con nosotros era Leopoldo Moró, quien es actual diputado por la provincia de Buenos Aires, representando al Frente de Todos.